They're not presented with that option. That's why this is an amillennialist nightmare. Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Este video es la segunda parte de la predicación del pastor John MacArthur sobre escatología en la conferencia de pastores 2023 de ese viernes 10 de marzo, que MacArthur cerró la conferencia haciendo un llamado a que pastores revisen su escatología, especialmente a esos pastores que tienen la etiqueta amilenial, que son amilenialistas. Tenemos que tener en cuenta y entender sobre esas etiquetas que comúnmente usamos. Las etiquetas simplemente son para identificar cierto movimiento o enseñanza o interpretación que ciertos pastores o personas hacen. Entonces, cuando decimos amilenial, por supuesto que entendemos el significado milenial, que tiene que ver con el milenio, tiene que ver con personas, pastores, maestros que no creen en el reino milenial. De ahí viene la palabra amilenial, pero en sí, esa palabra así, tal como expresamos o leemos, no aparece en la Biblia. Tampoco aparece la palabra premilenial, simplemente, o postmilenial. El punto es que quiero que entienda es que simplemente usamos esas palabras como etiquetas para identificar ciertos intérpretes de la Biblia. Y estamos hablando también de interpretaciones de hombres. Recuerde siempre que nosotros como cristianos debemos interpretar las escrituras como la escritura interpreta la escritura. Recuerde, Dios interpreta la escritura interpreta la escritura. Nuestro trabajo es interpretar correctamente la palabra de Dios como Dios reveló su palabra. Dios es el intérprete número uno de su palabra porque Él la reveló a través de su Santo Espíritu, como sabemos, como leemos del apóstol Pedro. Entonces, debemos entender eso de etiquetas, porque muchas veces se usan las etiquetas y no se usan correctamente o no se explica por qué eso da milenial, premilenial. Tengo una serie sobre eso aquí en mi canal, si quiere puede verlo si desea, porque no puedo volver de nuevo todo, se va a hacer una eternidad este video, pero el punto es que en un primer video sobre esta predicación de MacArthur, allí en el libro de Zacarías, me había centrado en la preocupación y problemas que a lo largo de los años MacArthur habló sobre los problemas que hay dentro del cristianismo, el movimiento carismático y un montón de problemas que todavía existen dentro del cristianismo, enseñanzas que no son bíblicas. Entonces, y en ese primer video también hablé de un problema que queda, que es lo que le preocupa hoy por hoy a MacArthur, y cerró esa conferencia con ese problema, que es sobre escatología, especialmente sobre el movimiento reformado que no le da importancia a la escatología, que para ellos, según los amileniales, para ellos no es importante los tiempos finales, no es importante la segunda venida de Cristo. También niegan la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Ellos creen que el arrebatamiento de la iglesia es la segunda venida. Y aparte hay que entender también, y como MacArthur enseñó correctamente esto, no voy a hablar específicamente sobre el rapto de la iglesia en este video, pero desde ya quiero que sepa que el libro de Zacarías, el cual usó el pastor MacArthur para hacer ese llamado y para enseñar, probar con las escrituras, con el libro de Zacarías, que
la segunda venida no tiene nada que ver con el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, es un evento separado. Y eso vamos a ver en otro video, que es lo que también dijo claramente el pastor MacArthur, dejó claro eso. Entonces aquí vamos a ver a continuación lo que dice MacArthur sobre Zacarías. El libro de Zacarías, seguramente sabe, o si no sabía, bueno, el libro de Zacarías profetizó la primera venida del Señor Jesús. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, lo que dice MacArthur sobre eso. Vamos a ver, voy a revisar rápidamente el volumen, y aquí vamos. Zechariah places considerable evidence, as I noted, on the first coming of Messiah. Vemos ahí rápidamente que MacArthur dice que en Zacarías, atención, hay evidencia, clarito como el agua, que señala la primera venida del Mesías. Y atención aquí, porque en este punto, en esta profecía de Zacarías sobre la primera venida del Señor Jesús, los amilenianistas interpretan bien. Es decir, medianamente interpretan bien. Y ahora vamos a continuar, porque resulta que cuando Zacarías profetiza sobre la segunda venida del Señor Jesús, los amilenialistas tuercen las escrituras, espiritualizan. Entonces, atención con lo que dice MacArthur, porque dice que Zacarías profetiza claramente con evidencia sobre la primera venida del Señor Jesús. Zechariah places considerable evidence, as I noted, on the first coming of Messiah. His humble entry on a donkey, that's in Zechariah. His rejection by the nation, that's in Zechariah. His betrayal for 30 pieces of silver, that's in Zechariah. The subsequent judgment of God on unbelieving Israel. Chapters 12 through 14 then shift and look at his second coming. And the details of that are to be understood in the same literal way that you understood the prophecies with regard to his first coming. Importantísimo. Aquí vemos claramente lo que dice MacArthur. Si los amilenialistas interpretan bien la primera venida del Señor Jesús allí en Zacarías, la pregunta es ¿por qué los amilenialistas tuercen las escrituras o interpretan de otra manera cuando Zacarías profetiza sobre la segunda venida del Señor Jesús? Esa es la pregunta, y esa es el llamado y la confrontación que hizo MacArthur a pastores que no están bien en escatología. Y algo muy importante que quiero decir: cuidado con, si usted es un amilenialista, cuidado con usted querer, cuando usted quiere refutar, en este caso, el sistema premilenial o el sistema que interpreta correctamente escatología. Entonces, cuando el amilenialista quiere refutar esta posición escatológica bíblica del pastor MacArthur, el amilenialista comúnmente dice, te quiere refutar con etiquetas. Te dice, no, MacArthur es un dispensacionalista. Y usted tiene que entender que eso no es un argumento bíblico, no es un argumento bíblico que usted diga, ponga etiquetas y diga, por ejemplo, no, pasa que MacArthur es dispensacionalista. No, disculpe, pero eso no es un término, ni siquiera un término que aparece en las escrituras. Eso de que tal sistema de escatología es dispensacionalismo. No, cuidado con querer usar etiquetas para refutar
algo que va en contra de su sistema. En este caso, el sistema milenial constantemente está repitiendo como loro eso de dispensacionalismo, Darby y Scofield y un montón de cosas. No, señores, eso no es un argumento bíblico. En esta predicación del pastor John MacArthur, en ningún momento MacArthur usó etiquetas en su sermón. MacArthur lo que hizo fue hablar desde las escrituras, en este caso del libro de Zacarías, y también habló de otros libros del Antiguo Testamento. El punto es entender que usted, si esta predicación del pastor MacArthur lo confronta a usted, lo lleva a humillarse frente a las escrituras, usted, si esto atenta contra su sistema de escatología, usted tiene que refutar desde las escrituras. No comienza a utilizar etiquetas, no dispensacionalismo, Darby, Scofield, allá en 1900 no sé cuánto, se enseñó esto. No, señores, esto está en las escrituras. No vayamos fuera de las escrituras. Métase en las escrituras. Utilice argumentos bíblicos en las escrituras. Porque si no, usted está hablando humanamente. Está hablando sin la guía del Espíritu Santo. Está hablando en la carne. Utilizando argumentos fuera de las escrituras. Que el dispensacionalismo, que Darby, que Scofield y un montón de cuentos que les enseñan a los amilenialistas, pero no les enseñan a ir a las escrituras. Así que quiero aclarar eso, porque es constantemente leo de los amilenialistas que lo primero que te dicen son: no, esos son dispensacionalistas. No, señores, no olvide las escrituras, vaya a la escritura, lea, estudie la escritura, y a partir de allí usted tenga un argumento bíblico. Porque si vamos a hablar con argumentos fuera de las escrituras, entonces nunca vamos a llegar a un acuerdo bíblicamente, porque cuando se sale fuera de las escrituras es como los católicos. Cuando le confrontás con la escritura, los católicos salen con su: no, nosotros tenemos el magisterio, nosotros tenemos el catecismo, y salen de las escrituras. Ya ahí ya ya pierde sentido todo, ya directamente perdés. Frente a la escritura perdés, porque tenemos que ir siempre a la palabra de Dios, a la sola escritura. De ahí tiene que nacer todo argumento. Entonces, MacArthur, en esta predicación, lo único que hizo MacArthur y se limitó solamente a la sola escritura. Nada más. El llamado que hace MacArthur es desde las escrituras. Entonces, los amilenialistas, así como que estos detalles, vemos aquí, vamos a ver nuevamente, cuando dice: luego cambia y mira la segunda venida. Vimos también que en Zacarías se profetiza, por ejemplo, fíjese, vamos a ver, aquí, cuando dice MacArthur: la entrada humilde en un burro está en Zacarías. Y eso es literal. Y eso vemos que fue así en el Nuevo Testamento. Es literal. ¿O usted cree que cuando Jesús ingresa con el burro, con el burrito, ¿qué piensa? ¿Que era era un burro invisible? ¿Qué era? ¿Otra cosa? No, dice claramente que era un burro y fue un burro, punto. No hay discusión. Entonces, acá el amilenialista interpreta correctamente.
interpreta bien el amilenialista en este caso, cuando Jesús entra en un burro en el Nuevo Testamento. Zacarías profetizó eso. Y aquí vemos, como dice MacArthur, His rejection by the aquí también la nación que lo rechazó está en Zacarías. El amilenialista ahí interpreta bien. Está bien ahí el amilenialista. Pero luego en la segunda venida ellos cambian. Entonces ahí está la contradicción de los amilenialistas. O quite la etiqueta milenial. Quitemos la etiqueta. ¿Por qué pastores interpretan bien la primera venida del Señor Jesús en Zacarías y en la segunda venida la pregunta es ¿por qué mal interpretan? Como vemos, MacArthur dice que hay que entender de la misma manera. La segunda venida del Señor Jesús profetizado en Zacarías se debe interpretar de la misma manera que la primera venida. nation, that's in Zechariah, his betrayal for 30 pieces. La traición por 30 piezas de plata está en Zacarías. Eso ocurrió literalmente en el Nuevo Testamento. Pieces of silver, that's in Zechariah. The subsequent judgment of God on unbelieving También. Israel. Chapters 12 through 14 then shift and look at his second coming. And the details of that Zacarías, Zacarías del 12 al 14 vemos que cambia a la segunda venida del Señor Jesús. be Vamos a volver un understood, momento, perdón. understood in the same literal details of that are at his second coming. And chapters 12 through 14 then shift and look at his second coming. And the details of that are to be understood in the same literal way that you understood the prophecies with regard to his first coming. Tremendo, tremendo. Fíjese lo que dice MacArthur. Se debe entender de la misma manera literal que entendiste las profecías de la primera venida del Señor Jesús. Entienda aquí que MacArthur no está poniendo ninguna etiqueta de nada, no está hablando de ninguna historia. Ya en 1800 vino un hombre y no sé qué. No. MacArthur se somete a la palabra de Dios únicamente. Punto. Entonces, es claro, se debe entender, la segunda venida se debe entender de la misma manera literal que entendiste las profecías de la primera venida del Señor Jesús. With regard to his first coming. Christ's second coming will feature his arrival on the Mount of Olives. Some amazing things will occur there. He will establish his earthly kingdom, fulfill his promises to the nation Israel, promises given through the patriarchs and David and the prophets. Then you come to the final three chapters, 12, 13, and 14. And no Old Testament book, no section of a book is the equal of this text in terms of the scope and the detail of the revelation of Christ. Remarkable truths. What we learn from Zechariah is, in the end, there will be the rise of a world confederacy and a global army that will come against God's chosen nation, Israel. By the power of God, Israel will win a stunning victory over those enemies, followed by the glorious appearing of the Messiah, the spiritual transformation of the Jewish people through the power of the Holy Spirit. And Zechariah looks at these features from different angles and magnifying the work of Messiah. Christ will return, rescue his people, regenerate them, punish the wicked, set up his kingdom, and celebrate his triumph
with a great feast. There's no way you can spiritualize these. There's no way you can allegorize these. They're not presented with that option. That's why this is an amillennialist nightmare. Trying to make all of that mean something else is a fool's task. Tremendo cuando MacArthur dice que no hay manera de espiritualizar todo lo que dice Zacarías sobre la segunda venida de Cristo. No hay manera, no puede usted espiritualizar eso. No puede alegorizar eso. Y dice MacArthur aquí, tratar de hacer eso, tratar de que todo eso signifique algo más, es la tarea de un necio. Fuerte lo que dice MacArthur. No hay manera de que puedas alegorizar. No hay manera de que puedas espiritualizarlos, porque esas profecías allí en, por ejemplo, Zacarías capítulo 14, el último capítulo de Zacarías, todo lo que está profetizado allí se debe entender tal cual está escrito. Incluso se enfatiza en Zacarías 14, por ejemplo, se enfatiza la palabra aquí. Dice, por ejemplo, aquel día. Se habla en Zacarías 14 de un día específico, aquel día. Y el verso 1 de Zacarías 14 es importante. Aquí tengo, dice, Zacarías 14:1 dice, llega un día para el Señor, un día para el Señor. Y luego, en los demás versículos se enfatiza muchas veces aquel día, viene aquel día, va a llegar aquel día. Entonces, Zacarías deja claro, y no debe perderse de vista eso, de que usted no se pierda, no pierda de vista que viene un día, aquel día, y es un día para el Señor. Muy diferente, también MacArthur enseña, muy diferente a el día del Señor, porque MacArthur también enseña que el día del Señor es para juicio y el día para el Señor es para restauración, bendición. Eso también hay que entender. El versículo 1 de Zacarías es para el día para el Señor. El día del Señor, por otro lado, habla de el juicio final, de un juicio que viene. Entonces aquí en Zacarías 14:1 dice el día para el Señor. El día del Señor es castigo y juicio, y el día para el Señor es salvación, bendición. Entonces eso vemos también en Zacarías, es aquel día, ese día que viene, aquel día, esa palabra, también vemos en Sofonías, Amós. Vemos en Zacarías del 12 al 14 aparece 20 veces esa palabra. Entonces MacArthur deja claro en esta, y eso quiero enfatizar en esta segunda parte, porque no puedo cubrir todo el sermón completamente, para primero que no haya confusión, y segundo, si hago eso mi video va a durar como 3 horas, no sé cuánto. Así que voy por parte para que entiendan. Por eso la pregunta que quiero dejar es, en este segundo capítulo, la pregunta es, ¿por qué usted como amilenialista, usando esa etiqueta, por qué usted como amilenialista en las profecías de Zacarías, por qué usted interpreta literalmente correctamente la primera venida del Señor Jesús, y en la segunda venida de Zacarías, cuando Zacarías profetiza la segunda venida, especialmente el capítulo 14, ¿por qué usted espiritualiza allí? ¿Por qué usted alegoriza? Y como dice MacArthur, no hay manera
de que puedas espiritualizarlos. No hay manera, vamos a ver esta parte para finalizar. Punish the wicked, set up his kingdom, and celebrate his triumph with a great feast. There's no way you can spiritualize these. There's no way you can allegorize these. They're not presented with that option. That's why this is an amillennialist nightmare. Trying to make all of that mean something else is a fool's task. Está claro, no puedes tratar, como dice MacArthur, tratar de que eso signifique algo más es la tarea de un necio, es torcer la palabra de Dios. No podemos torcer la palabra de Dios. Es por eso que hay una contradicción en los amilenialistas. En muchas cosas básicas, en teología básica, interpretan correctamente la escritura, pero fallan en escatología. Es por eso que cuando van a enseñar el consejo de Dios, deben enseñar, cuando digo consejo de Dios me refiero al consejo de Dios que encontramos en la sola escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando vamos a enseñar el consejo de Dios, debemos enseñar todo el consejo de Dios, como dice el apóstol Pablo. No una parte enseñamos bien y otra parte de la escritura espiritualizamos, torcemos y hacemos la tarea de un necio, como dice el pastor MacArthur, la tarea de un tonto, o bíblicamente la tarea de un neófito, como también leemos en la escritura. Así que esa es la pregunta que quiero dejar en el aire para que los amilenialistas respondan. Ustedes, en la primera venida del Señor Jesús profetizado en Zacarías, interpretan literalmente la palabra, en el sentido normal, común, de lectura. Interpretan bien, pero cuando Zacarías cambia y comienza a hablar profetizando la segunda venida del Señor Jesús, ustedes espiritualizan, alegorizan el texto bíblico, y ahí es donde fallan. Por eso es necesario y por eso es importante tener en cuenta la preocupación del pastor MacArthur. De eso hablé en el primer capítulo. Así que en otro video voy a entrar un poco más o directamente en lo que es y dejar claro que la segunda venida, profetizado aquí en Zacarías, no aparece el rapto de la iglesia. Dije, y MacArthur también lo va a decir, que el rapto de la iglesia es un evento separado. MacArthur enseña que no hay ningún misterio en todo el capítulo, en todos esos capítulos 12, 13, 14, especialmente en el 14, no hay ningún misterio para nosotros de querer o tratar, como dice MacArthur aquí, tratar de que signifique algo más eso. No, vemos que claramente Zacarías deja claro que debe entenderse tal cual él está diciendo, en el sentido literal, normal, una lectura normal que usted lee y entiende. Más aún, si tiene el Espíritu Santo, usted tiene que entender que Zacarías está profetizando, en el caso de la segunda venida, literalmente. Va a suceder tal cual dice así. Así como sucedió en la primera venida, cuando Zacarías profetiza, así como sucedió tal cual profetizó sobre la primera venida, también va a ser así en la segunda venida. Punto. No podemos torcer la escritura. No podemos decir algo que no dice el texto. Y por eso, por ejemplo, acá hay unas placas que quiero compartirles. Vamos a ver, un momento. Acá tengo una plaquita.
Por ejemplo, los amilenaristas dicen de Apocalipsis 20, enseña que no hay milenio en un sentido literal. Esto enseña el amilenialismo. Aquí tengo otra placa. Los amilenialistas y postmilenialistas no toman la palabra de Dios literalmente o en su sentido normal. Ellos alegorizan o espiritualizan las grandes profecías del Antiguo Testamento. Y no todo, porque vimos que en Zacarías, sobre la primera venida, los amilenialistas no tienen problema en interpretar correctamente en su sentido normal, literal, pero fallan en las profecías futuras, como la segunda venida. Otra placa. Todas estas placas lo va a ver en detalle en la serie que tengo de escatología. Lo que sucede cuando abandonas la fe premilenial, o lo que sucede cuando abandonas la interpretación correcta de las escrituras, sucede que si ahora sos amilenial, nunca vas a encontrar una continuidad básica real de interpretación en la Biblia. Vas a perder de vista distinciones bíblicas que la Biblia hace, y eso genera confusión hermenéutica. Si sos amilenialista, pierdes la distinción que el Señor Dios hace en toda la humanidad. Aquí hay otra placa. Esto es importante también. Dios divide a la raza humana en 3 categorías. 1 Corintios 10:32. Judío, gentil, iglesia. El premilenialismo mantiene y entiende estas 3 distinciones claras en las escrituras. No podemos, cuando leemos en Zacarías sobre Israel, no podemos decir que es la iglesia. No, porque ahí está diciendo claramente, está hablando del israelita, del judío, la nación de Israel. No está hablando de la iglesia, no está hablando del gentil. Y después, estos ejemplos voy a compartir en el próximo video. Voy a dar ejemplo de cómo los amilenialistas tuercen la escritura cuando toman profecías o textos bíblicos del Antiguo Testamento. Los amilenialistas tuercen ciertos versículos para colocar allí a la iglesia, y no se puede hacer eso. Así que vamos a finalizar esta parte de nuevo con el pastor John MacArthur desde aquí. What we learn from Zechariah is, in the end, there will be the rise of a world confederacy and a global army that will come against God's chosen nation, Israel. By the power of God, Israel will win a stunning victory over those enemies, followed by the glorious appearing of the Messiah, the spiritual transformation of the Jewish people through the power of the Holy Spirit. And Zechariah looks at these features from different angles and magnifying the work of Messiah. Christ will return, rescue his people, regenerate them, punish the wicked, set up his kingdom, and celebrate his triumph with a great feast. There's no way you can spiritualize these. There's no way you can allegorize these. They're not presented with that option. That's why this is an amillennialist nightmare. Trying to make all of that mean something else is a fool's task. Amén. Amén. Espero que comparta este video, que comente, que le dé me gusta, y vengo con otra parte, con la tercera parte de este tema de escatología, que para mí es muy importante porque soy un amante de la escatología bíblica. Así que saludos y comparta este video.